Tiene que ver, recuerden cuando hablamos de los requisitos del cómputo de crédito fiscal, para poder computar el crédito fiscal, dijimos que uno de ellos era que la operación se haga con otros responsables inscritos, que son los que están en condiciones de emitir factura tipo A y a su vez discriminar el IVA en el comprobante. En este caso, la operación del responsable inscripto, ¿con quién la está realizando? Con el con consumidor final. consumidores finales. Por un consumidor final. Y entonces, fíjense que acá ya tenemos entonces la ficción legal en donde no está, el legislador está permitiendo computar crédito fiscal por más que en este caso el vendedor del bien no sea un responsable inscripto, sino que se trata de un consumidor final. Pero esto no es para todas las operaciones, sino únicamente para el caso de compra-venta de bienes usados. Y tienen que ser a consumidores finales. Entonces, fíjense que ahí ustedes ya van a tener las condiciones. Eh, bueno, el tema de la habitualidad y que se trate de bienes usados y que se trate del sujeto consumidor final. Esas son las condiciones que se tienen que dar. Cuando nosotros decimos, cuando el legislador habla de la habitualidad, se refiere a con que haga el objeto de su actividad, ya sea principal o secundaria, pero que sea el objeto de su actividad comercial. No tiene que ver con la cantidad de operaciones que se efectúa en un determinado mes o en un determinado año, sino justamente con que sea normal en su actividad la realización de este tipo de operaciones. El caso típico que ustedes van a ver, que todos conocen, es el de las concesionarias, que reciben los bienes usados de los consumidores finales, en este caso. Entonces las concesionarias lo que hacen es, cuando viene alguien, un cliente, por ejemplo, que quiere cambiar el auto por un auto 0 kilómetros o por otro auto, la concesionaria toma ese auto del consumidor final como parte de pago que va a descontar seguramente del bien nuevo y, y la concesionaria en ese caso, por ser habitualista en la compra-venta de bienes usados a consumidores finales, va a poder computarse crédito fiscal por esa operación que haga la concesionaria con ese consumidor final. Bien, hasta ahí todo me hicieron. ¿Se entiende? Después ustedes van a leer en la doctrina el tema de qué es lo que se entiende por bienes usados, porque ahí también tenemos qué pasa, por ejemplo, aquel caso de un consumidor final, por ejemplo, que compró una heladera, nunca la abrió porque vamos a suponer que se dio cuenta que no entraba en el espacio que tenía disponible para esa heladera, entonces la deja toda embalada y luego va y la vende a un habitualista en la venta de electrodomésticos. Bueno, ese caso, por ejemplo, ahí estamos hablando de bienes usados o no, por ejemplo, ¿no? Siendo que el bien nunca se usó. Bueno, eso ustedes lo van a mirar y ahí van a notar, digamos, que siempre lo que se tiene en cuenta en este caso es justamente la intencionalidad del sujeto. Si el sujeto la adquirió para ser usada, entonces, bueno, de todas maneras, por más que el bien esté perfectamente nuevo, hasta embalado, no va a perder la virtualidad de ser un bien usado, más allá de que se trate de un producto que está en excelentes condiciones y está como nuevo, ¿bien? El tema de si el sujeto, en este caso vendedor y comprador, para el caso del habitualista, tiene que tratarse de un consumidor final o también puede ser el caso de sujeto exento. ¿Estamos? También podría ser un monotributista o no. ¿Qué dicen ustedes? ¿Puede ser un monotributista? ¿No? A ver, una opinión. Bueno, como decía hoy la profesora, nosotros, justamente la idea de las clases sincrónicas y las clases presenciales son para que haya debate, justamente, opiniones, no importa que esté mal o que digan, digamos, que tengan miedo a equivocarse, eso no importa. Acá lo interesante es que todos puedan plantear sus opiniones y mejor si hay discusiones y puntos de vista diferentes. Profe, pasa que para responder tengo la duda de si como monotributista esa venta no estaría desde su perspectiva, digamos, no es como un consumidor final. Ahora no sé si la desafectación de los bienes del monotributista contaría también a la hora que él lo vende. Tengo esa duda, digamos, de cómo para decirlo sí o no.
Bueno, pero vos qué opinás, digamos, a ver, ponete desde el lugar del monotributista y vende una ladera, vamos a seguir con el caso de la ladera, vende una ladera que estaba afectado en su actividad, tiene un kiosco, por ejemplo. Puede ser, el habitualista de electrodomésticos puede computarse un crédito fiscal por esa operación, por ese sujeto monotributista que vende una ladera que estaba afectada a su actividad. En ese caso, yo diría que sí. Ahora, no para cualquier cosa que le compra cualquier monotributista, digamos, esa es lo que me gustaría definir, digamos, si eso se en cuenta. Pero ¿en qué va? ¿Vos sostenés de que de acuerdo al tipo de bien me estás diciendo que podría variar la situación? Sí, si reviste el carácter de bien de cambio para el monotributista, supongo que no. Sí, está correcto, digamos, que como bien de cambio no va a funcionar la figura, pero si está afectado a su actividad como bien de uso, tampoco, ¿bien? Pero si es un sujeto monotributista que tenía, por ejemplo, esa ladera afectado en su casa y la vende, sí, en ese caso está actuando como consumidor final. Entonces va a depender de la relación que tenga el sujeto con el bien al momento de efectuar la operación. ¿Se entendió? Entonces, si a ustedes les aparece un caso, por ejemplo, un monotributista que dice que vende el mueble que tenía en su casa afectado a su uso personal, en ese caso la relación del monotributista con el bien es de uso. Entonces, en ese caso se va a ser considerado, va a ser tratado como un consumidor final. Anteriormente, las normas del monotributo, ustedes no vieron que era monotributo, ahora no hay, no, está derogado, pero anteriormente el monotributo trataba esta situación. Y si ustedes cuando vayan a leer la doctrina, creo que Marcheski lo trata, van a ver que hubieron como tres momentos diferentes respecto de este sujeto, sujeto vendedor, si es monotributista o no es monotributista, cómo fue variando. Pero hoy en día la situación es, hay que tener en cuenta la relación que tiene el monotributista respecto del bien que está vendiendo. ¿Estamos? Bueno, y la Profe, otra, sí. y el ejemplo que dio al inicio, en principio, que fue que el monotributista tenía un kiosco y vendió su heladera, en ese caso, En ese caso no está actuando, digamos, no está actuando como consumidor final. Entonces, en ese caso, el habitualista no puede computarse crédito fiscal por esa operación. O ah, sea, perfecto, profe, gracias. tendría que comprar la heladera para Bien. consumo propio, digamos. Exacto, es el O sea, monotributista. El para su casa. monotributista, O sea, exactamente. monotributista compra para su casa, no para su negocio, digamos, como bien de uso. es- exactamente. Exacto. Ya. Bien. Bueno, y la otra condición de la que nos estábamos refiriendo es que este habitualista, que en la compra-venta de bienes usados, como su nombre lo indica, es comprar al consumidor final, pero con destino para reventa de ese bien. Esa es la otra condición. Bueno, eso surge de la norma. Entonces, tenemos que los responsables cuya actividad habitual sea la compra de bienes usados a consumidores finales para su posterior venta o la de sus partes, fíjense que ahí les establece la condición, tiene que ser para vender, no para dejárselo como bien de uso, ¿no? O la de sus partes. En ese caso, no hace falta, digamos, que el bien guarde, que el bien esté totalmente completo. Podemos estar hablando de partes de un bien en la medida que conserven su individualidad como parte, digamos. Entonces, eh, si tenemos un auto, por ejemplo, y lo desarmamos, bueno, se puede vender la rueda, digo, puede ser considerado como un bien usado, es una parte si luego la va a vender a la rueda completamente. Pero, por ejemplo, si estamos en el caso de una obra, eh, ese es el caso típico que ustedes se van a encontrar y que incluso hay resoluciones por parte de DGI en su momento, en donde los escombros, por ejemplo, producto de una obra, pierden su virtualidad, su individualidad, que eran ladrillos en su concepción originaria y pasan luego a ser vendidos como escombros. En ese caso, al perder ¿cómo es? Su individualidad, entonces en ese caso no puede ser objeto
para este tipo de operaciones. ¿Estamos? Sigo leyendo el artículo. Entonces, podrán computar como crédito al impuesto el importe que surja a aplicar sobre dicho precio, sobre el precio total de su adquisición. O sea que estamos hablando de que esto se va a aplicar sobre el precio total. Entonces, si tenemos, obviamente que va a venir al consumidor final y tenemos el importe de la operación por 100.000 pesos, no tenemos que hacer ningún tipo de cálculo en cuanto a segregar ningún IVA para ese caso. ¿Estamos? Lo que hay que hacer es, para calcular el crédito fiscal, es sobre ese precio total le vamos a aplicar el coeficiente que surge de lo que está en el texto de la norma, que es sobre el precio total de su adquisición, el coeficiente que resulta dividir la alícuota vigente a ese momento por la suma de 100 más dicha alícuota. Es básicamente, si ustedes hacen lo que ya venimos haciendo, que es para segregar el IVA, que tomamos el precio total, lo dividimos por 1,21 y lo multiplicamos por 0,21, de esa manera vamos a tener el crédito fiscal de la operación. Es el mismo cálculo. Nada más que, bueno, acá el legislador lo trata como, para que quede más claro, dice, bueno, sobre el precio total vamos a aplicar un coeficiente. Ese coeficiente es del 0,17. Si ustedes hacen ahí en su calculadora y hacen 21 dividido 100 por 0,21, les debería estar dando ese, esa tasa efectiva. A ver, la voy a hacer acá en mi calculadora. ¿Ustedes ven ahí en la pantalla? No, no ven mi calculadora. ¿O sí? Sí, No, yo en veo. este momento no. No. No, la calculadora no. La Bueno, diapositiva nomás se está viendo. Pero bien. sería Bueno, igual ahora. la, O la sea, es como alícuota que vigente. netea el precio total, digamos, como hacíamos cuando nos daban una factura C, por ejemplo. No, Perdón, no sería ¿cómo? netear. ¿Puedes repetir tu pregunta? Que si lo tratamos, es como que lo tratamos como un precio total, que a eso se le dividía, digamos, para netear, por así decirlo, y a ese precio neto recién se le aplicaba el 21%, es como hacer eso. Sí, básicamente, o sea, ustedes tienen que, sí, si el bien está alcanzado, por ejemplo, el 21%, a ver, vamos a suponer que tenemos 100, ¿no es cierto? 100 es el precio total de la operación. Ustedes hacen dividido 1,21 y multiplican por 0,21, les va a dar un crédito fiscal de 17,35. Ese número le va a dar exactamente lo mismo si ustedes aplican este coeficiente, que es básicamente 121, 21 eh, dividido 121. la suma de 100 dividido 21. Sí, 21 dividido 121. Ahí les da exacto. 0,1735. Como multiplican por 100, le va a dar los 17,35. Es lo mismo. O sea, no va a variar, digamos. Lo que se condiciona acá es que el crédito fiscal que surge de esta operación de adquisición de ese bien al consumidor final no se va a apropiar por el 21%, ¿sí? O sea, es por un importe, por un valor menor al 21%. Eso es lo que surge, digamos, del coeficiente. Exacto. ¿Y ahí se ve mi calculadora o no en la pantalla? No, 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 no se está viendo, ¿No? ¿No Diego. la ven? Ah, bueno, bueno, no Ahora importa. sí, ahora Ahora sí, sí. Ahí la ven. Bueno, la ahora dejo sí. ahí. Bien. Bueno, vamos a pasar al segundo párrafo. Después igual ahora lo vemos con el caso práctico. El referido cómputo tendrá lugar siempre que el consumidor suscriba un documento que para estos casos sustituirá el empleo de la factura y el que deberá individualizarse correctamente la operación de acuerdo a los requisitos y formalidades que al respecto establezca la DGI. Y fíjense, este párrafo es muy importante porque le está determinando, primero que todo, quién va a emitir el comprobante. En este caso, fíjense que acá ya tenemos otra excepción. Acá no es el vendedor el que emite, sino el comprador emite el comprobante de compras. Bien, o sea, el mismo comprador, el habitualista, va a emitir su propia factura de compra, que en este caso va a tener que adecuarse a todos los requisitos que va a establecer la DGI, que están establecidos en la Resolución General 1415, norma de facturación, la originaria, que está modificada por muchas otras resoluciones que fueron sucediéndose a lo largo del tiempo hasta la actualidad. Bien. Eh, Básicamente, ese documento, que es igual a una factura de compra, están todos los datos del comprador, todos los datos del vendedor,
Ahí, bueno, en el mismo artículo les dice que tiene que estar individualizado correctamente la operación que se está haciendo, se va a individualizar el bien, el precio y demás. Y hay un elemento fundamental que tiene que tener, que ¿cuál es? A ver, ¿quién me dice? Más allá de todos los otros requisitos, todos los elementos que yo les enuncié recién, hay un elemento esencial que está ahí en ese párrafo. Ujú. A ver, ¿están vivos o no? Están leyendo en la Profe, ley. pues, Ahí habló alguien, no sé quién habló. A ver, pero puede ser el CAE o algo de Milagros. eso. ¿Cómo? Yo milagros. te escucho bajito, ¿no? No sé si yo había subido el Dijo, volumen. a ver, ¿puedes repetir milagros un ratito, por favor? Sí, Porque no puede sé. ser el CAE, lo que dice, el, Eh, ¿Qué es el o, CAE milagros? al final de la factura suele figurar el CAE, que es el código de autorización electrónica o algo así, creo que sería. Claro, pero ese comprobante lo emite el comprador en este caso, que es el responsable inscripto. Es decir, que ese dato se va a referir a un dato de identificación del comprador, que es el responsable inscripto. Acá hay que Mm, individualizar al consumidor final. ¿Cómo podemos individualizar? ¿Mediante qué dato que puede aportarnos el consumidor final podemos individualizar a un consumidor final? Esa sería la pregunta del profesor. Will, Mediante el DNI. está bien, eso sí, el DNI hay que juntarlo, está dentro de los requisitos, pero lean el segundo artículo. A ver, imagínense qué es lo que pueda pasar, imagínense en la realidad, qué puede pasar con esto, si justamente no está esta restricción en la norma. ¿Cuántos créditos fiscales me puedo computar si no? Ujú. Todo lo necesario, ¿no? Bueno, fíjense que ahí les dice, el referido cómputo tendrá lugar siempre que el consumidor suscriba, dice, el consumidor suscriba. ¿Qué es suscribir? Es firmar un documento. En este caso lo que va a hacer, vamos a tener como una factura, una factura normal de venta, en donde la diferencia sustancial con el resto de la factura va a ser justamente que va a estar firmada por este consumidor final. Porque imagínense, el habitualista o la concesionaria que estábamos hablando ahí como ejemplo, puede empezar a inventar créditos fiscales, agarramos un listado de gente, una base de datos y empezamos a completar con sus datos y empezamos a generar facturas. ¿Estamos? Un Entonces, padrón electoral, por ejemplo. el padrón electoral y empezamos a generar todas las facturas que yo necesito y no pago impuestos y se terminó. ¿Entienden? Entonces, justamente la idea es que el hecho de la suscripción le da la validez, ¿no? Bien, y eso está en la ley directamente, ni siquiera está en la resolución. Y también, Diego, junto con la individualización, la suscripción del documento, está bien lo que decía acá, El tema del el DNI. tema del DNI, o en el caso que tenga un quill o quit. En este caso, no se espera que tenga Sí. un quit porque es un consumidor final, digamos, Vos sabés que pero Antes sí. estaban esos requisitos en la resolución general 1415, o sea, Ujú. estaba como condición y Sí, hoy está ya modificado y está no está. suprimido. Sí, Está sí, suprimido, no sí, está sí, como sí. condición, pero bueno, siempre el habitualista tiene que tomar el Tiene, recaudo y tenerlo. Sacar sí. fotocopia de los DNI, adjuntar, abrochar a la factura, más la firma. Adjuntar, Exactamente. eso. Y antes también, si van a una bibliografía medio vieja, van a ver que antes se pedía la factura de compra, pero bueno, imagínense el caso de la heladera, por ejemplo, la tengo hace 20 años, yo consumidor final, esa factura no existe, digamos. Entonces, había muchas operaciones que eran reales, pero por no contar con la factura de compra original, además que el consumidor guarda la factura de los compra los bienes que hace, digamos. Sí. Bueno, estamos hablando en la generalidad. Así que bueno, eso Bueno, era por un un año o motivo. dos por garantía siempre uno guarda, pero Claro, después sí, sí. ¿no? Después, chao, Imagínense sí, gente que si lo hace necesito. mudanzas y esas cosas.
En Bueno, cualquier entonces mudanza todo se pierde. empezó a generar problemas eso y bueno, la idea justamente es, ustedes recuerden siempre que lo que busca el impuesto al valor agregado es grabar el valor agregado de cada una de las etapas y evitar todo lo que es el efecto acumulación y piramidación del impuesto. Entonces, conforme a esa finalidad, es que nosotros vamos a encontrar estas ficciones legales que salen de lo que es el régimen general, de lo que veníamos hablando, de toda esa estructura que tiene que cumplirse, y empezamos a ver las excepciones, ¿no? Pero para que se pueda cumplir con el objeto del impuesto, de la neutralidad, de la equidad, de que no sea tan regresivo y demás. Bien, bueno, vamos a pasar al Profe, tercer. Sí. ¿y esta factura tiene otro nombre distinto a las que son de ventas, por ejemplo? Está consignado, digamos, o sea, como a cualquier, si vos lo comparás con cualquier otra factura de compra, prácticamente no te vas a dar cuenta, nada más que va a tener como una leyenda en alguna parte que dice habitualista de compra-venta bienes usados. O sí, así. Pero prácticamente ahora vamos a ver también con el tema de los comisionistas, que los líquidos productos no hay prácticamente diferencia, salvo una aclaración en alguna parte del documento que refiere al régimen. Bueno, gracias. De nada. Bien. Después tenemos que en ningún caso el crédito de impuesto a computar, ¿se escucha? Pues me apareció un micrófono. Sí, Sí, Bueno, Diego. a ver, creo que no se me... Ah, ahí era una alumna, no se le escuchaba. De todas maneras, el tema de esta factura, no lo vamos a ver ahora acá, pero esto se hace mediante el sistema o la plataforma de la FIP, ¿no? O si por ahí la empresa, bueno, ya tiene un sistema de gestión, seguramente se comunica con la FIP y devuelve lo que hoy la compañera decía, que es un CAE, que es un código de autorización electrónica, y imprime su propia factura, pero con un CAE generado por la plataforma del organismo que automáticamente ya va quedando registrada todas las operaciones. Y para el caso de estas operaciones ya está conectado a lo que es justamente al régimen especial. Es un talonario diferente a lo que es, por ejemplo, el talonario A, el talonario B, y ya vamos a tener un talonario para el caso de las operaciones de habitualista. Bien, ahora voy a pasar al tercer párrafo del artículo 18. En ningún caso el crédito de impuesto a computar, conforme a lo establecido en el presente artículo, podrá exceder el importe que resulte de aplicar la aludida alícuota sobre el 90% del precio neto en que el revendedor efectúe la venta. Diego, perdón, te interrumpo Sí, porque hay sí, una alumna que escribe en el chat, no, me parece que no le anda el micrófono, y ajá, la pregunta es, no está entendiendo la posición en la que estamos nosotros analizando el artículo ah, 18, que es un régimen especial, decíamos al principio, Mariana, ¿sí? está, Es un régimen está, especial, por eso no. eh, ¿Por qué emitimos nosotros el comprobante? Porque justamente, si bien somos los compradores de este bien, tenemos por habitualidad realizar este tipo de compras, compra-venta de bienes usados a consumidores finales. Como el consumidor final no está en condiciones de poder emitir un comprobante para la venta que él realiza, nosotros lo que vamos a hacer es sustituir ese comprobante de la venta del consumidor final por este comprobante que emite quien compra, que es un responsable inscripto, ¿sí? Porque así lo establece el régimen especial del artículo 18. Si vas a la norma, como explicaba el profe recién, si vas a la norma en el artículo 18, allí establece la obligación de emitir el comprobante, ¿sí? El referido cómputo tendrá lugar siempre que el consumidor, en este caso el consumidor es nuestro responsable inscripto, perdón, que el consumidor suscriba el documento, que sería el consumidor final que vende, ¿no? Que suscriba el documento, que él emite el comprador, que es el responsable inscripto. ¿Está? Esa es la particularidad de este régimen. Sí, por ahí es un caso, por eso es un caso especial, porque es difícil de entender porque se sale de la normalidad de lo que veníamos analizando. Sí, es una factura, es una factura.
Ujú. Bueno, fíjense, este segundo párrafo lo vuelvo a leer. En ningún caso el crédito del el tercer párrafo, perdón. En ningún caso el crédito de impuesto a computar, o sea, el que surge de la operación en esta operación de compra del bien usado, conforme lo establecido en el presente artículo, podrá exceder del importe que resulte aplicar la aludida alícuota sobre el 90% del precio neto en que el revendedor efectúe la venta. Ahora igualmente ustedes lo van a entender mejor con el práctico, pero básicamente lo que le dice es una manera, hoy como hoy decíamos, bueno, una forma de no, cuando con la suscripción del comprobante, una manera de evitar que se autogeneren facturas, controlar que sean operaciones reales. Bueno, acá también tenemos otro sistema de control que es establecer que el monto, el valor, no sea un monto inventado. Estamos fuera de mercado. Porque al consumidor final, por ejemplo, suscribirle un documento, vender la heladera, seguimos el ejemplo de la heladera, eh, la vende a 100.000 pesos, supónganse. Y entonces el comprador le dice, bueno, pero eh, total vos no sos sujeto, no estás inscrito en ningún impuesto, no tenés que pagar impuestos por esta venta. Entonces, ¿por qué en vez de poner 100 no ponemos 500.000? ¿Qué va a dar lugar eso? Mayor crédito fiscal para yo, habitualista. Eh, entonces, lo podemos hacer, el comprador firma, supónganse, vamos a tener 110.000 pesos de créditos fiscales, pero a la hora de venderlo, yo esa ladera no la voy a poder vender a 100.000 pesos. Seguramente si yo la compré a 100, a lo sumo la podré vender en 120, 130. Entonces, cuando yo la venda, va a generar un débito fiscal, obviamente por esa operación, y acá procede ¿cómo es? Hacer el control de este límite que está establecido en el artículo 18, que es el crédito fiscal que yo me computé oportunamente por esa ladera que hicimos, facturar por 500, pero en realidad pagué 100. Voy a comparar con con el débito fiscal, voy a tomar el 90% del precio neto de la venta y de ahí le voy a aplicar la alícuota del 21% y lo voy a comparar con lo que yo me había computado oportunamente. Si lo que yo me computé oportunamente es superior, lo que tengo que hacer es reintegrar el crédito fiscal, computado en demasía. Y si es inferior a lo que surja al límite, no hacemos ningún ajuste. Bueno, eso está en el cuarto párrafo. Igual ahora quédense tranquilos porque lo vamos a ver en el práctico. En el cuarto párrafo dice, cuando por aplicación de la disposición del párrafo anterior se determina un excedente en el crédito fiscal oportunamente computado, dicha diferencia integrará el débito fiscal en el mes que corresponda a la operación de venta que le dio origen. O sea, yo en qué momento voy a hacer el cálculo del límite. En el momento en que venda el bien. Si yo hago la operación hoy en septiembre y supónganse que lo vendo en julio del año que viene, ¿en qué momento voy a hacer este control del límite? ¿En qué momento? Julio en la venta. Exactamente, que es lo que dice la norma, cuando se venda el bien. Ahí vamos a hacer la comparación. Y de esa comparación surge que yo me computé mayor crédito fiscal, voy a reintegrar ese crédito fiscal a través de un mayor débito fiscal de ese periodo. No tenemos que rectificar la declaración jurada de septiembre, no tenemos que pagar intereses, porque la norma ya contempla esta posibilidad. Lo que sí hay que hacer, el habitualista lo que tiene que hacer es un seguimiento del bien, ¿no? Y acá tenemos otra particularidad que tiene este régimen especial. Nosotros en el régimen general, cuando compramos un bien, que es un bien de cambio, automáticamente computamos el crédito fiscal y nos olvidamos. Después lo vendemos al precio que lo vendamos y se genera el débito fiscal. En este caso, cuando nosotros compramos el bien, tenemos que tener un registro del cuánto fue el crédito fiscal que nos computamos por cada uno de los bienes y luego a medida que esos bienes van saliendo del inventario, se van vendiendo, tenemos que ir haciendo este control. Y en caso de que, aplicada la fórmula que nos dice la norma, tengamos que nos computamos mayor crédito fiscal que este límite, hay que reintegrar ese crédito a través de un mayor débito. Bien, en el periodo fiscal en que se produce la venta. Y fíjense que les habla de un 90%. Acá, a ver, ven ahí todos la proyección que tenemos dos momentos. El momento uno, cuando el vitalista compra el bien. Entonces, el crédito fiscal surge por el precio total de la compra multiplicado por el coeficiente. Nos computamos el crédito, presentamos la declaración jurada con ese crédito incluido. ¿Estamos?
Ahora, en el momento 2, cuando vendemos el bien, por eso hay que seguirlo a cada uno de los bienes, cuando la vitalista vende dicho bien, se hace el cálculo del límite, el precio neto de la venta por el 90% por la alícuota. Y de esa comparación, si resulta que el crédito fiscal presunto que nos habíamos computado es mayor que el límite, tenemos que reintegrar el crédito fiscal como mayor débito fiscal en el periodo que se produce la venta. Y si es menor que el límite, no hacemos nada. Bien. Ahora, fíjense que ahí ustedes van a tener un 90%. ¿Por qué precio neto de la venta por un 90%? ¿Por qué no precio neto de venta por la alícuota directamente? A ver, ¿quién me Profe, puede una responder? consulta. Ahí cuando nosotros nos tomamos el débito fiscal, lo hacemos normalmente, digamos, por el 21. Este que estamos haciendo acá es solamente para el cálculo del límite del crédito. A ver, tenemos dos momentos. Tenemos el momento de la compra y el momento de la venta. ¿Vos te estás situando en el momento de la venta? Sí, sí, en la venta. En la venta. Bueno, cuando vos vendés, normal, generar el débito fiscal, precio neto de venta por la alícuota correspondiente. Ah, ¿Está? bien, No eso tenemos- quería saber. el- Y aparte, controlamos el ah, límite del crédito. es- Exactamente. Aparte, Ah, bien. hacemos este otro cálculo aparte. ¿Eh? El débito fiscal sí se genera por el precio por el que se pudo vender el bien. Capaz que se pudo vender por menos de la heladera que compramos a 100 y bueno, ya quedó muy obsoleta o tiene una falla, no le puede dar salida el habitualista y la venden 80. O sea, no hay problema con eso. Vamos a tener un débito fiscal sobre los 80, vamos a calcular el límite y vamos a reintegrar el crédito fiscal. Pero yo quiero que alguien me responda a ver, qué piensan ustedes, vamos a pensar un poco, ¿por qué estamos hablando del 90%? Yo en cualquier momento se me corta, si me conecto pues se corta la luz, acá no se está saltando la Ah, sí, aviso, hay sí, se está tormenta. escuchando no, no se está saltando como el estabilizador cada tanto, Ah, mira. por las dudas. Bueno, a ver, Bueno. ¿por qué el 90%? A algunos se le tiene que ocurrir algo, no puede ser. como para darle un margen ficticio de ganancia, digamos, un margen entre la venta y la compra para el cálculo del débito Muy bien, muy bien, fiscal, Gonzalo. crédito fiscal. Excelente. Excelente. Fíjense, el 90% es justamente porque el legislador presume que mínimamente va a tener que ganar, no es un 10%, si ustedes sacan la tasa efectiva, les va a dar un 11, alguito. Pero bueno, es lo que el legislador presume que mínimamente el habitualista tiene que ganar. Entonces, eh, de esa manera, de esa manera se está asegurando de que al momento de vender, al menos, no importa qué precio la venda, al menos el fisco se asegure un 10% de impuesto por esa operación. ¿Estamos? Es ya como una ganancia presumida y ya de bajada de bandeja, por decirlo, que el fisco presume que menos del 10% no va a ganar, sino directamente el habitualista no haría la operación. Y si la hace y lo vende en pérdida, igual el Estado se asegura ese 11% de impuesto. ¿Está? Porque fíjense que en este caso que compró la heladera 100 y la vendió en 80, está perdiendo porque ganó menos y encima tiene que pagar impuestos porque va a generar un débito fiscal sobre los 80 y además de eso va a tener que reintegrar un crédito fiscal multiplicado los 80 por 0,90 por 1,21, va a comparar con el crédito fiscal que se computó por los 100 que pagó y encima va a tener que reintegrar ese crédito fiscal. Eh, con lo cual, no solamente que perdió, sino que estaría ingresando un 10% de impuestos, un 11% sería. ¿Bien? Bueno, bueno, después participa otro que no sea Gonzalo, parece que tenemos que ver que estén todos conectados. Hay un artículo en el decreto reglamentario que está relacionado, que es el 59, eh, que no tiene ninguna aclaración importante, pero por las dudas lo vamos a leer, y dice que el crédito que resultare por aplicación del artículo 18 se considerará a todos los efectos como impuesto facturado a los responsables, estando sujeto su cómputo a las disposiciones que en la ley y este reglamento rigen el crédito fiscal. A tales fines se entenderá como monto neto de la operación el precio neto que corresponda por aplicación del citado artículo. ¿Estamos? Básicamente lo que determina es que
ese artículo es que hay que cumplir con el tema de consignar en la factura el precio neto, la alícuota de la operación y el precio total, ¿no? Bien, entonces, volvamos acá en la proyección. Tenemos que el comprobante a emitir por el habitualista al momento de comprar el bien usado al consumidor final se emite por duplicado como mínimo, queda el original por el habitualista, un duplicado para el vendedor, perdón, sí, el consumidor final. Bueno, esto es lo que estábamos hablando, el requisito de la fotocopia Quit, Quills, DNI del vendedor, que ahora lo quitaron. Y el resto de las disposiciones fijaban a 14.15, que son todos los requisitos que tiene que cumplir cualquier comprobante. Además, el fundamental que hablamos hoy de la suscripción de la firma por parte del consumidor final. Bien, ahora sí vamos Diego, a... ¿Sí? Diego, relacionado con eso de los requisitos, acá en el chat nos dejaba otra pregunta Mariana, Sí. que a ver si entre todos pensamos y alguien se anima a contestarla, ¿sí? Sobre el tipo de factura que le va a emitir este responsable inscripto al consumidor final. Ella pregunta tipo A, B o C. No sé, Mariana, si todavía tenés la duda, pero está bueno lo que preguntás. ¿Cuál les correspondería? ¿Cuál sería el correcto? A ver, empecemos por... Creo que era la factura B, porque decía que era para responsable inscripto a consumidores finales y a sujetos exentos. Y podría, en principio, ¿podría un consumidor, un responsable inscripto emitir factura tipo C? ¿Puede ser a monotributista? Ah, no, porque el monotributista emitiría la factura C, no el responsable inscripto, perdón. Es. ¿Alguien más quiere dar su opinión? Para mí coincido, me parece que es factura B, porque es de responsable inscripto a consumidor final. Eso creo que lo decía la resolución 1415 también dentro de los comprobantes. Ujú, ujú. ¿Y podría discriminar el IVA igualmente en la factura B? ¿O no hace falta que discrimine? Es precio total facturado. Eh, Se da el total facturado. sí, el total facturado, así es. En el A creo que es donde se discrimina el IVA. Solo en la A, en la C tampoco. Bien. Bueno, entonces, a ver, en las facturas A utilizamos en el caso de la emisión de un comprobante de responsable inscripto a otro responsable inscripto, ¿sí? Y la particularidad que tiene es la discriminación del impuesto de valor agregado en el comprobante. Ahora, ¿qué pasa con la normativa actual? Hay en otros tipos de comprobantes donde también, pese a que eh, ser una factura a consumidor final, el IVA aparece discriminado. ¿Sí? A ustedes, por ejemplo, en el supermercado o ahora por la normativa vigente, no me acuerdo ahora la resolución, Diego, el número, pero se discrimina el importe contenido de IVA en cada operación que realizamos, ¿sí? Por ejemplo, en el supermercado ustedes van y en su ticket de compra van a encontrar que aparece discriminado el IVA, ¿sí? Pero el tema es que aunque esté discriminado, si somos consumidores finales, no podemos apropiarnos del crédito fiscal bueno, por un lado, porque no hacemos declaraciones juradas, pero aún, por ejemplo, las personas que hacen declaraciones juradas, los responsables que hagan, si no corresponde el cómputo del crédito fiscal, aunque estuviera discriminado, no pueden computarse ese crédito, ¿está? Y en este caso, sí, la factura sería una factura con una leyenda especial, como decía el profe, eh,
que acá, por ejemplo, en el caso de Audec, vamos a ver, tiene la leyenda especial de compra-venta a consumidores finales, habitualizan la compra-venta de bienes usados a consumidor final, y el comprobante sería tipo B, ¿sí? A consumidor final, ¿correcto? Corregime Perdón, si no, Diego, ¿eh? ¿vos me estás ¿Eh? hablando? Uy, Sí, le estaba sí. mostrando a los chicos. No, a los chicos, a los chicos. Bueno. Sí, ¿B o A? A los chicos. ¿Qué hace la factura B? Ahí me dupliqué en la pantalla. Ah, ahí está. No estoy viendo en mi pantalla, Diego. No sé qué me pasó. ¿Vos me ves a mí? No. Sí. Acá estoy. Tenés el micrófono apagado, Diego. Bien. ¿Se sigue viendo el ejercicio o se ve otra pantalla que estoy Se mostrando ve ahí? otra pantalla. Ahora se ve otra pantalla, por eso. Y después me parecía yo duplicada, por eso y no estaba viendo mi pantalla como la Ah, tengo. y ahí capaz que no está obligado. Bien, Ahí. ahí estamos viendo tu otra pantalla. Sí. No, les quería mostrar cuál es el registro, cómo sería el sistema registral. Es un registro especial que tiene la habitualista que lo tiene que dar de alta y se denomina registro de comercializadores de bienes usados no registrales, no registrables. Eso para todos los casos que no estemos hablando de autos, por ejemplo, y motos, que no sean bienes no registrables. Si no, tenemos que entrar dentro de lo que son bienes registrables. Eh, Hay que dar de alta y dentro de lo que es ese registro especial es que se produce el sistema este de toda la facturación que se hace con los consumidores finales. Pero ¿qué es lo que acabamos de leer del artículo 59 recién del decreto? Que es lo que la profe le está queriendo tratar de que ustedes entiendan. ¿Qué es lo que dice el artículo 59 del decreto? Yo le voy a leer de vuelta. Dice, el crédito que resultare por aplicación del artículo 18 se considerará a todos los efectos como impuesto facturado a los responsables, estando sujeto su cómputo a las disposiciones que en la ley y este reglamento rigen el crédito fiscal. ¿Estamos? Entonces, ¿qué le está diciendo ahí? Se tienen que sujetar a las normas para poder computarse el crédito fiscal, a las mismas normas que cuando estamos hablando de otros responsables inscriptos. ¿Estamos? Con lo cual en la factura ustedes van a tener discriminado el IVA. En esta factura de la que hace el habitualista. Vamos a tener precio neto, vamos a tener IVA y vamos a tener precio total. Estamos, bueno, vamos a ver el caso práctico número uno, AUDEC, Automotores Sociedad Anónima. Un caso de un habitualista nos pide el caso A, confeccionar la liquidación de IVA correspondiente al periodo fiscal octubre, suponiendo que las únicas operaciones del mes son las descriptas, y B, confeccionar la correspondiente al periodo fiscal noviembre con el mismo supuesto precedente. Entonces tenemos que hacer dos declaraciones juradas, octubre y noviembre. El caso de una concesionaria de automotores, Audea Automotores Sociedad Anónima, responsable inscrita en IVA, acostumbra a tomar como parte de pago a las ventas que realiza las unidades usadas a sus clientes. El día 10 de octubre del 25 vende un automóvil 0 kilómetros al consumidor final en la suma total de 14.100.000, tomando como parte de pago el vehículo usado de su cliente en la suma de 3 millones de pesos. Bien. Entonces, dentro de lo que es octubre, solamente tenemos una sola operación que es, por un lado, la venta y por otro lado, una compra. O sea, con un mismo cliente tenemos una compra y una venta. Entonces, como bien decía hoy la compañera, cuando nosotros tengamos la venta,
al momento de la venta es lo mismo del régimen general, no vamos a tener variante. En este caso, como la venta es un consumidor final, vamos a tomar el precio total que está conteniendo el impuesto, vamos a netearlo, vamos a agregar el IVA. En este caso, la venta del automóvil, la alícuota del 21. Tengan en cuenta, por ejemplo, que si fuera una camioneta, por ejemplo, la alícuota va a ser la reducida. En este caso es el 21, neteamos los 14 millones, vamos a tener 11 millones 650. A ver, vamos a probar, a ver, 14 millones. Tenemos los 11 millones. Epa, 14 millones. 14 millones 100. Ahí está. Dividido 1,21, tenemos 11 millones 652 mil 892. Alícuota 21, débito fiscal 2.447.107. Bien, ese es el débito fiscal. Ahora, como estamos ante la situación de un habitualista, puede computarse el crédito fiscal por esa unidad usada que le compra al consumidor final. La concesionaria va a emitir el comprobante respectivo, le va a hacer firmar al cliente y cómo vamos a calcular si toma a 3 millones, a 3 millones le toma el vehículo, vamos a multiplicar por el coeficiente que hoy estábamos calculando, que era el 0,17 y pico. O lo que es lo mismo, dijimos 0,21 dividido 1,21 por 0,21, les da 520.661. O si ustedes quieren hacer como dice la norma, es 21 dividido 121, es el coeficiente, sería la tasa efectiva, y multiplican directamente por los 3 millones, que debería dar lo mismo. Le da los 520.661 que ustedes ven acá en el crédito fiscal computable. ¿Está? Entonces, octubre ahí cierra su declaración jurada. No tenemos otra operación. Tenemos débito fiscal por la venta, crédito fiscal por la compra de ese bien usado. Bien. Eh, bueno, y bueno, acá abajo en verdecito está el cálculo, ¿no? ¿Vieron? La fórmula es igual al precio de Profe, compra por... Sí, eh, a mí me dio 555.200. pero ¿y cómo hiciste por el cálculo? eh, Hice 3.200.000 por 1,21 sobre 121%. O sea, por 17,35 y me da eso. No, o sea, te da Sí, 17,36. Si vas a usar el coeficiente, si vas a usar la tasa efectiva esa, tenés que multiplicar por el precio total. O si no, calculás el IVA contenido en la operación. Depende de cómo lo hagas. Tenés dos posibilidades. Si vamos a usar el 17,3 que ustedes ven acá en pantalla, y yo les marco el 17,3, entonces vamos a tomar directamente los 3 millones y vamos a multiplicar por 17,36, le va a dar los 520.800. A ver, Perdón, profe, pero creo que la Ah, compañera hizo por 3.200.000 y es por 3 millones nada más que tiene que hacer. exacto. perfecto. Si Gracias. va, bien, si va a aplicar la tasa efectiva, aplicás directamente sobre el precio total, que es como dice la ley, o la otra forma es agréguenle el IVA, contenido, le va a dar lo mismo. Bien, bueno, eso sería la declaración jurada de octubre, entonces va a tener los 2 millones de la venta y los 520.000 de crédito fiscal. Total a pagar 1.926.446. El límite ese que hablamos hoy no lo vamos a tener en cuenta todavía, sino recién al momento de la venta de este automóvil en particular. Acá el caso, como tiene una sola operación, no aclara qué tipo de auto es, sino debería aclarar qué automóvil es o el dominio, alguna característica que lo individualice, cosa que ustedes puedan saber cuando venden qué auto es el que están vendiendo. Profe, ¿se me escucha? Sí, sí. ¿Por qué hay una compra abajo de la venta que ahí le da los 526? Espera, en la proyección, Sí, o sea, no, nosotros hicimos una venta por 14.100.000 esa es la y ahí, venta. y ahí él sacó y les dio 11 millones. Y abajo, ¿por qué dice compra de autos usados? Y porque viste que en la misma operación le recibe como parte de pago un auto usado, dice, ahí en el Ah, enunciado, ok, lo tomo tomando como como parte de pago el vehículo usado de su cliente. bien, lo tomo como una compra entonces. Está, gracias. Claro, sí, sí. Pero por un lado es la venta del vehículo 0 kilómetro.
¿sí? Y normalmente en este tipo de operaciones se recibe como parte de pago de unidades nuevas un bien usado. Entonces, lo que estamos tomando acá en consideración en el caso es el valor de adquisición de ese bien a un consumidor final, que luego la concesionaria lo va a revender. Por eso en una sola operación aparece tanto la venta del 0 kilómetro al consumidor final como la toma del bien usado al consumidor final como parte de pago de la operación. En el mismo acto, en octubre, Está. ¿sí? Gracias. No, Bien. por favor. Sí, es confuso, o sea, por eso pregunten porque Bien. la ejercitación es uno o dos casos nomás que vamos a ver, pero obviamente ustedes después van a ejercitar más. Bueno, fíjense en el segundo punto de abajo del enunciado del planteo. Ya nos vamos ahora para hacer la de noviembre. El día 3 de noviembre vende la unidad usada recibida de un consumidor final en la suma de 3.200.000. O sea, en este caso, como hay una sola compra de un solo bien, se está refiriendo al bien que compramos en 3 millones. O sea, ese bien que habíamos comprado al mes siguiente lo estamos vendiendo en 3.200.000. Entonces, cuando vamos el tema del débito fiscal, como hoy decía la compañera, no varía en nada, sino que vamos a hacer los 3.200.000, como es un consumidor final, está contenido el impuesto, vamos a segregar el IVA, vamos a sacar el precio neto de la operación, que son 2.644.000, que ustedes ven ahí, la alícuota del 21, y tenemos, por ser 21, el débito fiscal 555.372. ¿Estamos? Esa es la venta. Pero ¿qué es en este régimen? ¿Qué es la particularidad? Es que tenemos que, este es el momento de comparar con el límite y verificar de que el crédito fiscal computado oportunamente no supere ese límite. Ese cálculo se hace conforme a lo que dice el artículo 18. Está establecido el procedimiento del precio neto de venta, que en este caso, ¿cuál es el precio neto de venta? 2.644.000. Exactamente, 2.644.628. El 90% de este precio, vamos a hacer acá, 2.644.628 por 90% nos da 2.380.165,20. A eso tenemos que aplicar el IVA, la alícuota que está alcanzado, nos da 499.835, que es el que tiene acá. Este sería el tope. ¿Cuánto nos computamos nosotros? A ver quién me dice. ¿Cuánto es el crédito fiscal que nos computamos? Los 520 sería. Exactamente, nosotros nos tomamos 520.661.000 de la operación anterior. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Reconocer un débito fiscal por la diferencia. Perfecto. Fíjense que ahí, acá dice no supera el límite, no surge ajuste, dice. Ujú. Debe Mal. haber un error ahí. Que capaz antes los valores eran otros y quedó nomás Capaz se esa cambiaron los licencia. números, sí. Sí. Bien, entonces están atentos ahí porque alguien ahí contestaron bien. Lo que tenemos que hacer es restituir entonces ese crédito fiscal a través de un mayor débito fiscal, que en este caso estamos hablando de 520.661 menos 499.835, 20.826. Entonces, en noviembre vamos a tener restitución. Como tenemos venta de bienes de auto usado, ustedes van a tener otro renglón acá que va a decir restitución de débito fiscal por superar el tope de la operación tal. Pueden consignar, hacer referencia a qué operación y van a poner 20.826. Entonces, cuando vamos a la declaración jurada, no tenemos declaración jurada acá, pero bueno, ustedes van a tener en su declaración jurada su débito fiscal, a ver si les hago acá, les abro un Excel, entonces les queda, les queda claro ¿Esa el ejercicio. restitución va en negativo? ¿Cómo? ¿Esa restitución va en negativo para que me baje el débito? ¿Qué dijimos qué dijimos de la suma y las restas en IVA? Que no Va se como puede débito restar el fiscal. crédito si no va como mayor débito. Bien. Exactamente. Entonces, vamos a hacer una especie de declaración jurada acá. Vamos a tener, ¿qué vamos a tener de débito fiscal? ¿Cómo era que poníamos en la columna 1? ¿Poníamos el débito, Mónica?
En Siempre la con columna 1, el con crédito, en la ganancia. columna... Vamos a tener, a ver, pero vamos a poner, porque ustedes después A cuando vayan favor a... del contribuyente primero, a favor eh, del fisco la segunda. esta, esto es a favor contribuyente. Sí, la segunda a favor del fisco. Vamos a tener, para el caso que tenemos acá, el débito fiscal originado por los 2.644.000, yo lo voy a poner acá, pero en realidad debería estar todo sumado, más la restitución del débito fiscal, que es la diferencia de 499 y 520, 661. ¿Estamos? Serían los 20.826. Eso va a ser el débito fiscal. Y el crédito fiscal que vamos a tener para noviembre va a ser cero. No tenemos ninguna compra, no tenemos ninguna otra operación. Pero ahí, Profe, Diego, ahí no debería ser 555 el débito fiscal, por los dos. Tenés razón. claro, Ese no. debería ser al revés. Ahí estamos. Entonces, no, esto nos va a estar dando un saldo de impuesto, un IVA a pagar ya directamente porque no vamos a tener, no tenemos retenciones, percepciones ni pago a cuenta, así que directamente esto es lo que en este caso va a Profe, tener que... una pregunta. ¿Lo del Sí, débito fiscal no sería a favor del fisco y el crédito fiscal a favor del contribuyente? Sí, sí, por eso al revés. No, están al revés las columnas. Claro, Porque me no, perdí. las columnas están bien, pero los importes están en la columna incorrecta nada más. perdón, Claro, perdón, perdón. sí, sí, no, pues me empecé a perder y Sí, estaba sí, mirando sí, para la otra declaración jurada y ahí, gracias. sí, sí. Y a mí me queda súper chiquito Ah, nomás, no veo bien, pero me estaba tratando de ver eso. Sí. ahí le gusta Eh, más. ah, Dígame si está bien ahí. ¿Estamos? chicos, ¿Está correcto o no está correcto? Profe, Sí, profe. Le vamos a poner una rayita acá para que... Sí, si puede volver a los cálculos anteriores de crédito fiscal tope y crédito fiscal tomado en la compra, ¿será que puede volver a repetir? Porque se me cortó en una parte y después ya no le pude seguir. sí, me quedó todo ¿Y cómo señalizado. calculó esos valores? Mira, yo te lo voy a hacer acá en el Excel mejor, ¿eh? Entonces, porque no... Bien, gracias, Profe, profe. el crédito fiscal no puso porque es del mes anterior, ¿no? Claro, esto es de noviembre. Ah, Esta es ok, vamos gracias. a poner acá, la declaración jurada de noviembre del 25. Estamos improvisando acá todo. Si ustedes vayan diciendo los errores. En la otra es la declaración jurada de octubre. Vamos a poner acá la declaración jurada de octubre del 25. ¿Ustedes ven, chicos, ahí la grabo un poquito? ¿Qué? por favor, a mí. Vamos a hacer así, mira, ahí, no, porque Eh, yo no estoy acostumbrado a usar ahí. no, ahí se ve perfecto, Diego. A Bueno, mí me parece interesante esto de lo que pregunta la compañera, porque eh, hay que advertir que las declaraciones juradas de un periodo respecto del siguiente periodo eh, solamente incluirían valores referidos a saldos que se tengan que trasladar al periodo siguiente, ¿sí? Nunca un IVA débito o un IVA crédito de un periodo anterior en el siguiente periodo, sino los saldos correspondientes a una declaración jurada de un periodo anterior pueden impactar en la declaración jurada, pueden ser incluidos como saldos en la siguiente declaración cuando esos saldos son a favor del contribuyente para disminuir el débito fiscal del periodo que se está liquidando o un saldo de libre disponibilidad en el segundo párrafo de la declaración jurada, ¿sí? O retenciones y percepciones que uno traiga de otros periodos que no fueron imputadas en los periodos anteriores y que se pueden imputar en este periodo, ¿sí? Entonces, es importante que tengamos en cuenta eso porque es lo que corresponde, digamos, al momento de considerar, al momento de liquidar el periodo
en este caso noviembre. Si hubiera surgido un saldo a favor del contribuyente en el periodo de octubre, lo traemos a la declaración jurada de noviembre. ¿Está? Pero aquel crédito fiscal que nosotros originamos por la adquisición del bien en octubre, ya fue imputado contra los débitos fiscales de ese periodo, aunque se trate del mismo bien que estamos vendiendo en noviembre. ¿Sí? Lo único que estamos haciendo ahora es cotejar el límite por el que oportunamente nos pudimos haber computado ese crédito fiscal en el periodo de octubre, cotejar que no hayamos superado el límite que establece la ley del 90% del valor de venta, del valor neto de venta del bien adquirido al consumidor final, el bien usado adquirido al consumidor final. Y de producirse la situación que estamos justamente teniendo en el caso de AUDEC, de que hemos superado ese límite, generaremos para la devolución de ese excedente, como no podemos disminuir, restar, digamos, en la declaración jurada, tenemos que utilizar el método de sustracción, generando un débito fiscal en la columna a favor del fisco, ¿sí? Por el excedente de lo que nos computamos de crédito fiscal. ¿Está? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Bien, ok, ok. Y además, otra aclaración. Estoy hablando del saldos a favor del contribuyente, porque los saldos que son a favor del fisco no impactan en las declaraciones futuras como deudas o como algo pendiente, sino que los tengo que pagar. Eso se resuelve de manera independiente. En cada periodo yo tengo un saldo a pagar el fisco y eso, si no lo pago, es una deuda, pero no lo puedo seguir acumulando en la declaración jurada siguiente. Yo no puedo tener, te voy a pagar, te voy a pagar, te voy a pagar al fisco, un saldo a pagar continuo en periodos sucesivos, digamos. ¿Se entiende? Sí puedo tener saldos a favor en periodos sucesivos, a favor del contribuyente, pero no a favor del fisco. ¿Estamos? No sé que, si había alguna duda. Sí, profe, entendí. Y yo, profe, si puede volver a hacer los cálculos, por favor, Bueno, de queríamos cómo poner, obtuvo los 499.835 y los 520.661. a ver, ¿de qué era? Del Eso periodo de de crédito octubre. fiscal tope, ajá, cuando vende la unidad usada. Bueno, acá tenemos la venta, no hay problema de lo que es octubre, la venta del auto. Es un 0 No, kilómetro, no, me no, parece. no. Eso sí, El entendí. crédito, No, yo la el parte crédito. de cuando vende también entendí. Bueno, y de octubre, ¿qué no entendiste? ¿Cómo hicimos O sea, vio el, cuando el, calculamos y comparamos el- que no se haya excedido el tope, ah, sería. y bueno, porque fíjate que acá nosotros tenemos que en noviembre se vendió por 3.200.000. Bien, vamos a poner tres millones Sí. doscientos ¿sí? ¿Qué es lo que nos dice la norma? ¿Cuál es el límite? Nosotros para determinar el límite, que ese valor límite lo tenemos que calcular y lo tenemos que comparar con el crédito fiscal computado. ¿A vos te quedó alguna duda respecto de cuál fue el crédito fiscal de octubre computado? Que nos computamos 520.000, ¿cómo llegamos a ese 520? No, ahí sí entendí que fue por los 3 millones por 520.000. la alícuota especial sería en este caso el 17,35 y algo. Bueno, eso es el crédito fiscal que nos computamos, ¿bien? Entonces vos ahora tenés que comparar ese valor con el límite. El límite, ¿cómo se calcula? Del precio neto de venta, este es precio total de venta. Entonces vamos a netearlo. Precio neto de venta, nos Ajá, dice el precio neto. sí. ¿Bien? De este precio neto le vamos a aplicar el 90%. Todo esto está en la ley. Esta sería tu base. Y acá sobre esta base vos vas a aplicar el 21%. Bien. Ese es tu crédito que vos te pudiste haber computado. 400, no, ese es tu límite. Que lo vas a comparar con los 520. Vos te computaste Ah, 520. perfecto, Te computaste más perfecto, de lo que profe. establece. Entonces, la diferencia es lo que vamos a reintegrar. Bien. Los 20.826, que es lo que está acá. ¿Se entendió? Sí, profe, gracias. De nada.
Bien, y Diego, después, y perdón, sí, Diego, ay, sí, molesto porque me parece re bueno que lo hagamos ahí en el Excel. También podríamos mostrar el débito fiscal del periodo de octubre por la venta del 0 kilómetro, ahí en la declaración jurada. ¿Cómo quedaría? ¿Te parece? sí, acá le muestro el comprobante nomás. Este es un comprobante modelito medio viejo. A ver, salió mal. No, no puedo, No, no yo, puedo. yo decía el cálculo, 14.100 es la venta de 14.100.000 es la venta del bien del 0 kilómetro. El 10 de octubre del año Bien, 2025 está ese, sí, que es a un bien. consumidor final. Entonces, ahí en la declaración jurada que está en tu Excel, Sí, ¿querés que lo ahora, incorpore? eso. Ah, bueno, el Me débito parece fiscal. bueno para que les quede completita la declaración jurada de octubre. Bueno, sí, lo que pasa es que esa la tienen acá abajo. No sé si se ve acá, la Filmina. Pasa que me seleccionó. A ver, ahí está, lo puedo borrar. ¿Viste que dice declaración jurada de IVA? A favor del contribuyente y a favor de ARCA. O Sí, sí. sea, ahí la tienen, 500, el débito por un lado y el crédito por otro. Saldo técnico, subtotal, impuesto del periodo, no hay retenciones, no hay percepciones, no hay ingresos directos. Saldo a pagar, 1.926.000. ¿O vos querés que lo traslade, Moni? Ese 2.447.000. Sí, de Sí, los. Y ese sí se entendió, profe. O Bueno, sea, usted está ese, diciendo los si quieren 14 no lo millones ponemos 100 acá. mil dividido Ponemos uno los coma 14 veintiuno millones 100.000 dividido 1,21 por 0,21. Esperen a ver por qué. Para que quede el valor acá. Y después teníamos el crédito fiscal. Eh, entonces, acá vamos a tener así. Y en realidad esto debería ser igual a esto. Ahí. Bueno, así, no sé, Moni, si algo así me querías. sí. Bueno, esta sería la situación de octubre, donde vende el débito fiscal generado por la venta, el crédito fiscal por la compra, y en noviembre no tenemos venta, no tenemos compra de ningún tipo, solamente tenemos una venta del bien usado anterior, que nos da un débito fiscal producto de esa venta de 555.000. Comparamos el crédito fiscal computado con la regla del tope y tenemos una diferencia que tenemos que reingresar o restituir de 20.826, por lo cual la declaración jurada de noviembre nos va a estar dando un IVA a pagar de 576.198. No tenemos más datos en el ejercicio, por eso nosotros no incluimos lo que son retenciones, percepciones, no nos da información, tampoco nos da información si hay saldo técnico. Bueno, no hay porque justamente octubre nos dio a pagar, con lo cual ya saldo técnico no vamos a tener. Tampoco vamos a tener saldo de libre disponibilidad porque en caso que lo hubiera, se produce la compensación automática con el IVA a pagar. Así que bueno, los saldos no tenemos para trasladar. Sí podemos llegar a tener percepciones, retenciones o pagos a cuenta en el periodo de noviembre, pero en el ejercicio no nos da ninguna. Bien. Eh, no sé si hay alguna duda. Lo que yo le quería aclarar, que hoy me olvidé, que cuando estábamos hablando del caso del monotributista, si ustedes tuvieran la situación de un responsable inscripto ante la misma situación, también se puede comportar como consumidor final. El hecho, por ejemplo, de que yo sea responsable inscripto por mi actividad, no quita que yo vaya y venda mi auto a la concesionaria en carácter de consumidor final por el vehículo afectado a uso particular, no habiéndome computado crédito fiscal alguno por ese bien. Y en ese caso yo me estaría comportando como un consumidor final, con lo cual también da lugar da origen al crédito fiscal. Si ustedes tienen para anotar, yo les paso un par de resoluciones para que la lean. Les voy a decir, eh, para que complementen esto. ¿M? Dictamen DAT, a ver, le voy a escribir acá en el chat. Dictamen, yo te escribo, Diego. Dictamen DAT. Bueno,
Dictamen DAT 75/2002. En Sí. ese dictamen lo que ustedes van a tener es el tema de lo que tenga que ver con la chatarra, por ejemplo, particularmente fue un caso que no le da el carácter de bien de uso para el consumidor, porque el tema de la venta y la compra se hace por kilogramo y en ese caso se pierde la individualidad propia del bien y su identidad como cosa mueble, que es lo que nosotros habíamos leído hoy en la norma, que siempre que resguarde lo que es la individualidad, por más que se venda por parte, puede dar lugar a la aplicación de esta figura, ¿no? Después tenemos otro dictamen, DAT también, que es DAT, cuando ustedes vean esa sigla, es Dirección de Asesoría Técnica. El 42 del año 2001, que tiene que ver con el tema de los responsables inscriptos, que yo les dije recién, en donde les habilita a los habitualistas a poder computar créditos fiscales por las adquisiciones que hagan, no solamente a los sujetos exentos, y ahí aclara sujetos exentos, sino también a los responsables inscriptos. En la medida que no estén vinculadas con su actividad grabada de esos bienes, que es lo que les explicaba recién. Eh, y el tema de los automotores que también estuvieron afectados como bienes de uso para el caso de los responsables no inscriptos, que hoy ya no tenemos más esa figura, pero bueno, eh, por si lo encuentran por ahí. Sí. Y después hay uno, el tema del monotributo, pero esa es una ley vieja, no sé si quieren, a ver, si tiene algo importante acá, pero no. No, eso no, vamos a obviar eso. Bueno, con esos dos dictámenes pueden complementar bastante el tema, así que más la ley, más el decreto reglamentario y alguna cuestión, que es lo que yo le explicaba, de tener en cuenta que esto es una ficción legal creada por el legislador, que justamente lo que se trata de evitar es los costos derivados justamente del efecto acumulación y es una manera de poder reingresar al circuito todos esos bienes, dándole lugar al cómputo de crédito fiscal por parte del habitualista. ¿Bien? Profe, Sí. si fuese a un responsable inscrito que está actuando como consumidor final en este caso, factura igual, digamos, factura B. No, siempre estamos hablando de factura tipo que es la que emite el habitualista, que acá yo le voy a mostrar a ver si puedo, pero tiene que cumplir todos los requisitos de una factura A. O sea, olvídense la factura B, porque la factura B no tiene el IVA discriminado, no cumple con lo que establece el artículo 59 del decreto reglamentario, que es que a los efectos que se va a ser considerado como crédito fiscal, con todas las características que tiene que tener el crédito fiscal como tal, de acuerdo a la disposición de la norma. Entonces, factura B en ningún caso. Bien, olvídense de eso. Más allá de lo que le explicaba hoy la contadora del tema de que hoy en día aparece discriminado el impuesto, pero a los efectos de información para el consumidor, no a los efectos de la liquidación del impuesto. Yo le voy a mostrar acá cómo es el comprobante, pero no sé cómo. A ver, voy a ir mostrándole por parte, porque Porque no me... esa ley creo que se llama el sinceramiento fiscal, ¿no, Diego? El, Exacto. el, Sí, ahora el- es nueva sí, de fines 2023, 24. 24. Bien. A partir de Comprobante, abril es obligatorio eso, profe, que usted estaba Claro, mencionando. claro. claro. Pero bueno, eso a los efectos de liquidación del impuesto no tiene nada que ver. Bueno, fíjense ahí, ustedes ven en pantalla cómo es el comprobante, que como yo les decía, tiene una leyenda, comprobante de compra de bienes usados consumidores finales para bienes de uso, en este caso no registrable, tiene un código el talonario A tiene un código, el talonario B tiene un código, este tiene otro código porque es otro talonario. Tiene lo que es la identificación del emisor del comprobante con todos los datos, la condición frente al IVA, la fecha, el número de quit, todo esto que es del emisor, que es igual que cualquier factura, y del vendedor, que en este caso va a ser el consumidor final, que es como cualquier otra factura. Bien. Dato de la operación y acaba toda la descripción, la cantidad, el precio unitario, el total, y acá está faltando, a ver, ahora me falta otra parte, ya les muestro la otra parte. Esperen porque se me complica. Pero se ve claramente que no es la misma factura que se emplea para operaciones habituales, digamos, del contribuyente. Eso es una documentación especial.
Eh, Acá fíjense el pie que tiene el espacio reservado para lo que es la firma del vendedor, prestando la conformidad, y esto ya tiene prácticamente, ocupa bastante espacio significativo para que vean la importancia que va la firma. Vamos a, para que ustedes no se olviden, vamos a firmar acá. Y, y después tienen, bueno, la fecha, bueno, estos datos que hoy ya cambia porque tenemos emisión electrónica, ¿bien? Bueno, no sé si querés que hagamos, Moni, unos 10 minutos acá o seguimos ya con la segunda parte, con el tema de los comisionistas. Me parece bien 10 minutos porque ellos vienen de la clase de costos, me parece. O sea que están re que te cansados. Claro. Pero no más de 10 minutos, así capaz podemos terminar un ratito antes. Ah, y que el caso B sigue siendo de... Sí, pero después vienen los de obra. O sea, el B es de ah, vuelta a consumir caso. No sé, habitarista. ¿querés completar Pero ese? pasamos con... bueno, y ahí Bueno, cortamos. dale, dale. Audec, no, la revendedora. Ah, no, no.